¿Por qué un simple cantante de música popular se convirtió en el hombre más vigilado y envidiado por la élite política? Jason Jiménez cometió el pecado que los poderosos no perdonan. Salió de la miseria absoluta para construir un imperio que no dependía de nadie. No pidió permiso para triunfar, tomó lo que era suyo por derecho, y eso transformó al exvendedor de aguacates en una amenaza directa para los intocables. Pero el éxito meteórico atrajo miradas frías, miradas que, para quienes seguían de cerca su ascenso, parecían no parpadear jamás. Mientras el mundo lloraba su partida en Paipa, una pregunta inquietante comenzó a resonar, según relatos de bastidores, en los corredores sombríos del poder. El imperio de Jason empezó a ser visto por algunos como demasiado grande para ser permitido. Había cruzado una línea invisible que muchos creen que la élite trazó para los humildes. La injusticia se podía sentir en el aire. Mientras él trabajaba para levantar a los suyos, en los despachos lujosos, lobos de traje evaluaban en silencio cómo frenar a un hombre que tenía el dinero de ellos y el amor del pueblo que jamás tendrán. Hoy vamos a revelar las 4 decisiones brutales que transformaron la vida de Jason en la de un magnate, y por qué la tercera decisión hizo que viviera sus últimos meses bajo la sombra de lo que él y personas cercanas comenzaron a percibir como una conspiración silenciosa. En la percepción de quienes lo rodeaban, intentaron sabotear su brillo y apagar su voz, pero lo que no querían que supieras, te lo vamos a contar ahora. Prepárate, pero antes suscríbete al canal, deja un like y comparte en los grupos. Eso nos ayuda mucho a seguir trayendo historias y verdades como estas. Para entender el imperio de miles de millones, primero es necesario comprender el olor del asfalto caliente y el peso de las cajas de madera sobre los hombros de un adolescente al que el mundo ignoraba. La primera decisión de Jason Jiménez no se tomó en una oficina con aire acondicionado, sino en el corazón caótico de la central de abastos de Bogotá. Allí, entre los gritos de los comerciantes y el descarte de las frutas, Jason tomó la resolución más brutal de su vida: la gestión de la miseria. La mayoría de las personas, cuando consigue los primeros pesos en el bolsillo, busca un alivio inmediato. Buscan la comida que faltó, la ropa que no tuvieron, el pequeño lujo que disimule la pobreza. Jason hizo lo contrario. Decidió que su miseria no sería un estado de ánimo, sino una herramienta de financiamiento. Mientras sus compañeros de trabajo gastaban lo poco que ganaban en fiestas de fin de semana o en distracciones baratas para olvidar la dureza de la vida, Jason vivía con menos de lo mínimo. Operaba bajo una disciplina que rozaba el masoquismo. Imagina la escena: un joven que ganaba centavos cargando aguacates, ahorrando cada moneda como si su vida dependiera de ello. Y de hecho, dependía. No solo estaba guardando dinero, estaba construyendo lo que él llamaba capital de guerra. Esa fue la decisión número 1. El sacrificio total del presente, en nombre de un futuro que nadie más lograba ver. Se negaba el pan para comprar el mañana. En ese periodo, la envidia ya comenzaba a dar sus primeras señales, pero de una forma pequeña y rastrera. Sus propios compañeros de jornada lo miraban con desconfianza. ¿Por qué no bebe con nosotros? ¿Por qué sigue con las mismas botas rotas si sabemos que está trabajando el doble? Lo que no sabían era que Jason ya no pertenecía a ese lugar. Mentalmente, ya estaba sentado en la mesa de los grandes, solo esperando que el capital acumulado alcanzara el valor necesario para su primera gran jugada. Esa gestión de la miseria era una afrenta a la lógica de la supervivencia. Jason entendía algo que muchos creen que las élites intentan ocultar a las clases bajas. El secreto de la riqueza no es cuánto ganas, sino cuánto eres capaz de soportar privaciones para mantener tu liquidez. Veía el dinero no como un medio de consumo, sino como munición. Cada centavo ahorrado en la central de abastos era una bala que guardaba para el momento en que tendría que enfrentar a los gigantes del mercado. El detalle que, para quienes seguían su trayectoria, solía ser ignorado, es que Jason comenzó a incomodar al sistema ya en esa fase. Como un joven sin estudios formales, sin linaje y sin conexiones,
¿Lograba gestionar sus finanzas con más precisión que muchos herederos de fortunas? Estaba desarrollando una ingeniería financiera propia, basada en la escasez. Aprendió a negociar con los proveedores de frutas con la misma lógica que años después usaría para negociar ganado de élite y propiedades millonarias. La central de abastos fue su universidad de guerra, pero había un costo emocional devastador. Jason vivió años en la penumbra, subestimado por todos. La élite política y social, que años después sería señalada como parte de los intentos de sabotaje a su imperio, ni siquiera sabía que él existía, pero el destino ya estaba trazando el enfrentamiento. Decidió que su primera gran victoria no sería una canción en la radio, sino la compra de su propia libertad. No quería ser un empleado bien pagado, quería ser el dueño del tablero. Esa primera decisión, la de gestionar su propia pobreza como si fuera un fondo de inversión, fue lo que permitió que, años después, tuviera lo que los poderosos más temen: autonomía financiera total. Cuando finalmente pasó del mercado de frutas al estudio de grabación, no llegó como un mendigo pidiendo una oportunidad. Llegó como un inversionista comprando su espacio. Tenía el capital que ahorró con sangre y sudor, y eso le dio una altivez que la élite consideró arrogante, pero que en realidad era solo el resultado de años de privación calculada. Dicen que el sistema odia a quien no puede ser comprado, y Jason Jiménez se volvió incomprable en el momento en que aprendió a vivir con casi nada para tenerlo todo. Mientras los lobos de traje comenzaban a percibir, según lecturas de bastidores, que un nuevo jugador estaba entrando al campo, Jason ya estaba 10 pasos adelante. Ya tenía la disciplina de hierro de quien sobrevivió a la nada, y ahora estaba listo para tomar la cima. Pero ese ascenso rápido, fruto de esa economía de guerra, despertaría lo que pasó a ser interpretado como una conspiración silenciosa que empezaría a rodearlo incluso antes de llegar a su primer millón. La miseria había quedado atrás, pero el odio de quienes siempre estuvieron en la cima apenas comenzaba a calentarse. Si la primera decisión de Jason fue sobrevivir a la escasez, la segunda fue dominar el sistema desde dentro. Jason Jiménez comprendió algo que destruye la carrera del 99% de los artistas. La fama es una ilusión, pero el flujo de caja es el poder real. Fue aquí donde tomó la decisión que pasó a ser vista en los bastidores, como la que puso a la élite financiera de punta y a los políticos en estado de alerta. Jason decidió dejar de ser un producto para convertirse en su propio banco. Entiende la gravedad de esto. En la industria de la música, el artista casi siempre es un empleado de lujo. Canta, brilla y recibe un porcentaje, mientras que las discográficas y los grandes fondos de inversión se quedan con la parte del león. Jason miró ese modelo y sintió rechazo. Sabía que, si dependía del sistema para financiar su carrera, sería controlado por el sistema. Entonces aplicó la lógica que aprendió en el mercado de frutas, pero ahora a una escala monumental. Comenzó a tratar su carrera no como arte, sino como una máquina de generación de activos. Mientras otros cantantes gastaban sus primeros grandes ingresos en cadenas de oro, fiestas extravagantes y futilidades que se evaporan con el tiempo, Jason estaba en los bastidores comprando tierras, pero no eran tierras cualquiera. Buscaba propiedades estratégicas, fincas con un enorme potencial de valorización y ganado de élite. No quería solo ser rico, quería tener lo que tienen los bancos, colateral. Esta decisión fue la que empezó a generar una envidia corrosiva en los círculos de poder. Imagina la escena: un joven que viene de la nada y de repente empieza a adjudicarse subastas de ganado de alto nivel, compitiendo de igual a igual con las familias más tradicionales de la región. Estaba entrando en un territorio que muchos consideraban el patio trasero de la élite política. Cuando Jason compraba una finca, no solo estaba comprando tierra, estaba comprando influencia regional, estaba generando empleo y, sobre todo, se estaba volviendo independiente de cualquier línea de crédito oficial. Jason Jiménez se convirtió en su propio financiador. Si necesitaba grabar un videoclip de alto nivel u organizar una gira internacional en México y Estados Unidos, no pedía préstamos.
Vendía una parte del ganado o utilizaba los rendimientos de sus propiedades, eliminó al intermediario y, como muchos observadores del sector suelen señalar, el sistema reacciona mal ante quien elimina al intermediario. Al convertirse en banco, Jason rompió el cordón umbilical que mantiene a los artistas bajo el control de las élites. ¿Se puede sentir la incomodidad de los poderosos? En cenas cerradas, según relatos de bastidores, la pregunta era una sola: ¿cómo tiene este muchacho tanta liquidez? Lo que pasó a ser interpretado como una conspiración silenciosa comenzó a tomar forma aquí. Rumores de todo tipo empezaron a circular para intentar deslegitimar su éxito. Se comentaba sobre investigaciones relacionadas con sus cuentas. Se buscaban fallas en sus negocios. Pero Jason era meticuloso. Gestionaba su imperio con la frialdad de un CEO de Wall Street y el instinto de un sobreviviente de la central de abastos. Diversificó de tal manera que su fortuna se volvió una hidra. Si la música se detuviera mañana, seguiría siendo un multimillonario del agro y del sector inmobiliario. Entendió que la voz es un recurso finito, pero la tierra y los activos productivos son eternos. Esa fue su gran trampa contra el destino. Se blindó de una forma que pocos artistas en la historia de la música latina han logrado. Ya no era solo un aventurero en los escenarios, era un estratega que poseía los medios de producción. La envidia de los poderosos no era solo por el dinero, sino por la audacia. Jason Jiménez estaba ocupando espacios tradicionalmente asociados a los sangres azules de la política y de la economía tradicional. Estaba comprando el prestigio que muchos creían que solo se obtenía con apellido. Al convertirse en su propio banco, demostró que un excargador de aguacates podía tener más visión macroeconómica que muchos herederos formados en universidades de élite. Esta decisión de blindaje financiero fue la que le permitió enfrentar lo que su equipo percibía como intentos de boicot. Cuando las puertas parecían cerrarse en radios o eventos, Jason tenía capital propio para montar su propia estructura. No podía ser silenciado porque no le debía nada a nadie. Y es precisamente este tipo de independencia lo que hace que enemigos invisibles empiecen a actuar, muchas veces, en las sombras. Mientras el público solo veía el brillo del éxito, Jason estaba en una constante guerra de ajedrez para proteger su patrimonio de miradas codiciosas. Sabía que el imperio que había construido era un objetivo. Cada nueva finca, cada nuevo negocio exitoso, era una gota más de combustible en el fuego de la envidia de quienes no soportaban verlo triunfar. Se estaba volviendo demasiado grande para ser ignorado y demasiado peligroso para dejarlo en paz. El banco Jason Jiménez estaba abierto y el sistema parecía reorganizarse para intentar cerrarlo a cualquier costo. Pero aún tenía más cartas bajo la manga, y la tercera decisión sería la que cambiaría el juego de una vez por todas, llevándolo al centro de una tormenta que jamás imaginó. Llegamos al punto de no retorno. Si las decisiones anteriores fueron sobre construcción y blindaje, la tercera decisión de Jason Jiménez pasó a ser vista, por muchos observadores, como un acto de guerra declarada contra el statu quo. Decidió dejar de esconderse en la figura del buen chico de la música y comenzó a ocupar espacios de poder real. Fue aquí donde el susurro de los envidiosos se transformó en un rugido silencioso en los bastidores de la élite. La decisión fue clara: el confronto silencioso. Jason percibió que en México y en Colombia existe, según la lectura de quienes vienen de abajo, un techo de cristal. Se te permite ser un artista exitoso, firmar autógrafos y gastar en tiendas de lujo. Pero en el momento en que empiezas a comprar las tierras que querían las familias tradicionales, en el momento en que comienzas a influir en la opinión pública con más fuerza que los partidos políticos, pasas a ser visto como un objetivo. Y Jason, con la audacia de quien no teme a la oscuridad, decidió que no bajaría la cabeza. La envidia que rodeaba a Jason no era una envidia común, de quien quiere tu coche o tu casa. Era una envidia de casta. Políticos de linaje, que heredaron apellidos y cargos, no parecían soportar, en los bastidores, ver a un exvendedor de aguacates sentado en reuniones donde se decidían los rumbos de grandes inversiones regionales.
Veían en Jason a un invasor. ¿Cómo se atrevía a tener una liquidez que el gobierno no lograba comprender ni mapear del todo? ¿Cómo conseguía movilizar multitudes en Estados Unidos y en México sin necesitar las migajas de subsidios o favores políticos? Se podía sentir el escalofrío que recorría los despachos lujosos. Lo que pasó a ser interpretado como una conspiración comenzó con pequeños sabotajes. Empezaron a surgir de forma considerada inusual por quienes seguían su rutina: auditorías fiscales, investigaciones que no llevaban a ninguna parte, pero que servían para drenar su energía y manchar su reputación. Rumores crueles comenzaron a circular en la prensa. ¿De dónde viene tanto dinero? Era el sistema intentando, según esa lectura, aplicar su golpe favorito. Si no puedes vencer a un hombre honesto, destruye su imagen hasta que parezca un criminal. Pero Jason reaccionó con una frialdad que habría dejado a muchos aún más incómodos. En lugar de retroceder, dobló la apuesta. Comenzó a rodearse de una inteligencia jurídica y de seguridad digna de un jefe de Estado. Sabía que estaba en un tablero de ajedrez donde cualquier error sería fatal. La decisión de no inclinarse y de seguir expandiendo su imperio de activos, comprando lo que los poderosos querían mantener bajo control, fue lo que pasó a sellar para muchos su destino como el mayor enemigo invisible de la élite. La persecución era silenciosa. Eran invitaciones a eventos que nunca ocurrían, puertas de radio que parecían cerrarse sin explicación, y una vigilancia constante sobre sus pasos. Imagina la presión psicológica de saber que, mientras cantas para miles de personas que te aman, existen, según relatos recurrentes de bastidores, hombres poderosos en salas cerradas discutiendo cómo frenar tu crecimiento. Jason sentía el peso de ese aislamiento. Se convirtió en un hombre solitario en la cima, rodeado solo por aquellos en quienes confiaba la vida. Uno de los episodios más oscuros de esta fase fue cuando Jason comenzó a incomodar lo que era visto como un monopolio en ciertos sectores del agronegocio. Estaba incorporando tecnología y eficiencia en sus fincas que hacían que los varones tradicionales parecieran obsoletos. La envidia aquí era financiera e intelectual. ¿Cómo sabe tanto?, se comentaba. Olvidaban que quien sobrevivió al hambre en la central de abastos tiene un instinto de mercado que ninguna universidad de élite puede enseñar. Esta tercera decisión fue un acto de valentía casi suicida. Jason sabía que estaba hurgando en un nido de avispas, pero tenía un propósito: demostrar que el imperio de un hombre humilde podía ser tan respetado y sólido como el de cualquier heredero. Sin embargo, el sistema tiene garras largas. Lo que volvió a ser interpretado como una conspiración silenciosa comenzó a cerrarse como un cerco. En sus últimos meses, Jason no era solo un cantante, era un hombre en estado de alerta máxima. Da pena sentir la historia de un hombre que conquistó todo, pero que no podía disfrutar de un minuto de paz sin ser blanco de una nueva trama. Para muchos, la élite política jamás pareció dispuesta a perdonarlo por ser incomparable. En la percepción de quienes lo rodeaban, todas las vías parecían intentarse: la legal, la de la difamación y la del aislamiento. Pero el imperio de Jason era una fortaleza de activos reales. Tenía la tierra, tenía el ganado, y por encima de todo, tenía la lealtad del pueblo. Y por eso lo que pasó a ser visto como una conspiración tuvo que volverse aún más sombría. En este punto de nuestro dossier, queda claro que Jason Jiménez no solo estaba viviendo una carrera musical, estaba librando una guerra existencial contra quienes querían verlo de vuelta en la pobreza. La envidia de los poderosos es un fuego que no se apaga con el éxito, se alimenta de él. Y Jason, al decidir confrontar ese fuego de frente, preparó el escenario para su última y más misteriosa decisión. El juego estaba llegando a su fin, y las piezas finales se moverían bajo la sombra de un cielo que nadie podía prever. Llegamos a la última y más enigmática pieza de este tablero. Si Jason Jiménez se hubiera detenido en la tercera decisión, habría sido solo un hombre rico rodeado de enemigos. Pero fue más allá. En sus últimos meses, algo en el comportamiento del aventurero cambió. Había una prisa silenciosa,
una organización casi obsesiva que iba mucho más allá de la rutina de un artista común. Fue aquí donde tomó la decisión que pasó a ser vista por muchos como la que dejaría a la élite política y a sus detractores con las manos atadas para siempre: el blindaje del legado. Jason entendió que para un hombre que desafió al sistema, la muerte física no es el mayor peligro. El mayor peligro es la muerte de su imperio y la dispersión de sus activos. Veía cómo grandes fortunas de ídolos del pasado fueron devoradas por abogados, procesos judiciales y por la misma élite a la que tanto enfrentó. Decidió que su historia no terminaría así. Comenzó a actuar como si estuviera preparando al mundo para su ausencia, diseñando una estructura jurídica y financiera tan robusta que, según la lectura de quienes analizaron sus últimos movimientos, ni siquiera la envidia más poderosa de México o Colombia podría derribar. El blindaje comenzó en los detalles. Jason no dejó cabos sueltos. Profesionalizó la gestión de sus fincas, de su ganado y de sus propiedades inmobiliarias a través de holdings y estructuras de gobernanza que funcionarían de manera automática. Quitó su nombre del centro de la operación y puso su legado. Esto fue una jugada maestra contra lo que él y personas cercanas pasaron a interpretar como una conspiración silenciosa que lo rodeaba. Al descentralizar el poder de su imperio, garantizó que, si surgían intentos de atacarlo personalmente, el banco, la tierra y el ganado continuarían operando, generando riqueza y protegiendo a su familia. Pero hay algo aún más profundo y que provoca escalofríos en quienes estudian sus últimos pasos. Jason tomó la decisión de blindar su obra artística de una forma sin precedentes. Dejó grabado un arsenal de música, según relatos recurrentes, más de 50 canciones inéditas, y organizó el lanzamiento de esas obras como un cronómetro de precisión. Sabía que la música era el alma que alimentaba el cuerpo de su imperio financiero. Al asegurar que su voz continuara resonando en los años siguientes, garantizó que su influencia sobre las masas permaneciera viva, haciendo extremadamente difícil para los poderosos borrar su memoria. Se puede sentir el peso de esa premonición estratégica. Mientras la élite política era vista como esperando que cometiera un error para confiscar su influencia, Jason estaba cerrando las puertas desde dentro. Se volvió invencible porque se convirtió en una estructura, no solo en un hombre. En los corredores del poder, el silencio que siguió a su partida no fue solo de luto. Para muchos observadores, también fue de frustración. Percibieron que el imperio, que había sido blanco de intentos de sabotaje, estaba protegido por capas de blindaje que no podían penetrar. Esta cuarta decisión fue su último jaque mate. Demostró que un vendedor de aguacates no solo aprendió a ganar dinero, sino que aprendió a inmortalizar el poder. La envidia de los poderosos, que esperaba ver el colapso de su fortuna, tuvo que observar desde lejos cómo el imperio de Jason Jiménez seguía creciendo, valorizándose e influyendo en la cultura latina. Transformó su vida en un manual de resistencia financiera. El sentimiento que queda para nosotros, espectadores de este dossier, es de profunda admiración mezclada con melancolía. Jason luchó contra la pobreza, luchó contra el sistema y luchó contra lo que fue ampliamente percibido como una conspiración movida por la envidia. Su última decisión fue la garantía de que ganó todas esas batallas. No dejó solo una herencia, dejó un testamento de inteligencia. El blindaje de su legado es la prueba final de que nunca fue un aventurero por suerte, sino un estratega por destino. Hoy, cuando miramos las fincas que llevan su marca, los caballos que aún ganan competiciones y las canciones que dominan las listas, entendemos el plan completo. Jason Jiménez partió como un hombre, pero quedó como un imperio. Venció al sistema de la forma más dolorosa para los poderosos, permaneciendo presente incluso cuando hubo intentos de silenciarlo. El ex trabajador de la central de abastos ahora es eterno, y su fortaleza de activos es el monumento que la envidia jamás logrará derribar. El tablero está vacío, las piezas están guardadas, pero el vencedor ya fue declarado por el tiempo.
Al observar la trayectoria completa de Jason Jiménez, percibimos que su vida no fue solo una sucesión de éxitos musicales, sino lo que puede interpretarse como una guerra táctica contra un destino que le fue impuesto. No venció únicamente el hambre, venció la estructura de un sistema que, según la lectura de quienes observan historias como la suya, fue diseñado para mantener en silencio a las personas que vienen de abajo. Las 4 decisiones que diseccionamos hoy revelan la anatomía de un genio que supo navegar entre el barro de la central de abastos y el brillo del oro, sin perder nunca de vista quién era realmente y quiénes eran sus verdaderos enemigos. El imperio que Jason dejó atrás no está hecho solo de tierras, ganado o millones de dólares en activos, es un monumento a la resistencia. Demostró que la mayor venganza contra la envidia de los poderosos no es solo el éxito, sino la inmortalidad del legado. Mientras los lobos de traje y la élite política parecían buscar una falla en su armadura, Jason ya estaba escribiendo las últimas páginas de un manual de victoria que servirá para generaciones. Partió como un rey que nunca necesitó corona, porque su autoridad provenía de la verdad de su historia. Se puede sentir el silencio que queda cuando una estrella de ese tamaño se apaga, pero el brillo de su imperio continúa iluminando el camino para quienes, como él, se atreven a soñar demasiado grande. La pregunta que queda para todos nosotros, y que quizá nunca encuentre una respuesta oficial, es: ¿acaso el sistema algún día perdonará a Jason Jiménez por haber sido tan grande como muchos no planearon? ¿O su memoria seguirá siendo un recordatorio incómodo de que el poder real pertenece a quien tiene el coraje de ser independiente? Si llegaste hasta aquí es porque entendiste que la historia de Jason va mucho más allá de la música. Es un dossier sobre poder, estrategia y la lucha contra la injusticia. ¿Cuál de estas 4 decisiones crees que fue la más peligrosa para él? ¿Su independencia financiera o el enfrentamiento directo con la élite? Deja tu opinión en los comentarios. Tu homenaje y tu visión son fundamentales para mantener viva la memoria de este gigante. No olvides suscribirte al canal para más investigaciones profundas como esta. El imperio de Jason permanece, y la verdad sobre su ascenso ahora es tuya para llevarla contigo. Hasta el próximo video.